música, pero es un costado mucho más optimista y más festivo y feliz, que es la relación entre música y política, y lo vamos a hacer con un historiador especializado también en el mundo de la música, Sergio Pujol. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Gracias a vos por la invitación. Bueno, Sergio es autor de títulos de libros claves de la historia de la música en Argentina. El último es El año de Artaud, Rock y Política en 1973, que aquí muestro. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, lo voy a dejar aquí. Sergio, uno piensa el año 1973, año súper politizado, una juventud que uno identifica con la juventud dorada, esa juventud maravillosa, militante. Exactamente. ¿Cómo era la música? ¿Qué expresiones musicales buscaba esa juventud? Digamos, en función a esa politización que atañe a toda la sociedad argentina y que de algún modo impregna todos los artefactos culturales de la época, el cine, la literatura, es el año en el que Cortázar viene a presentar Libro de Manuel, que es tal vez su novela más política. En ese contexto uno diría que la banda sonora del 73 fue el folclore, o la llamada canción de protesta, ¿no? Para el pueblo, lo que es del pueblo por Piero, las canciones de Guaraní, todo aquello que venía del nuevo cancionero folclórico. Y efectivamente, Heredia, Víctor Heredia. Exactamente, exactamente. Y efectivamente, esa es la música que tal vez más se escuchaba y es la música que uno inmediatamente relaciona con la politización, porque los contenidos de esas canciones, las letras, las trayectorias de muchos de sus intérpretes, muchos de ellos eran incluso intelectuales orgánicos del Partido Comunista, Mercedes Sosa, Guaraní, Matus y tantos otros, Armando Tejada Gómez. Y efectivamente, eso es así. A mí me interesó más ver cuál era la música que encarnaba los ideales utópicos de ese momento. Y esa música es el rock argentino. A ver, la idea de una música comprometida también es una forma de utopía. Sí, es una utopía que tenía más que ver con el acompañamiento de la militancia política. El día que las organizaciones armadas, que ya habían depuesto las armas momentáneamente en el 73, porque es un momento de recuperación de la democracia. Primavera camporista. El día que los jóvenes militantes tomaran el cielo por asalto, esa música ya no tendría razón de ser, esa música que acompaña ese proceso de politización. Entonces, la música que encarna esos ideales, y yo diría más que los ideales, que encarna la imaginación utópica, que habla de Mañana es mejor, que es un verso de una letra del disco Artaud de Luis Alberto Spinetta, es el rock. Y a mí me interesó, dos cosas me interesaron. En principio, ver qué puntos de articulación había entre la militancia política y el rock, cuyas fuentes intelectuales e ideológicas no eran la Revolución Cubana, tampoco eran la historia de la resistencia peronista en los años 60, sino más bien era la contracultura norteamericana. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, los poetas beatniks, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo, el pacifismo, el movimiento hippie, ¿no? Y el rock que era una fuerza cultural que venía con muchísima fuerza, sobre todo en la segunda mitad de los 60, ¿no? En Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña. Pero al mismo tiempo, esa idea de que la contracultura planteaba una especie de liberación individual y que solo a partir de la liberación individual y del ensanchamiento de los límites de la conciencia, un proceso de liberación interna, luego se podía llegar a una liberación social, no era justamente la postura de los militantes políticos. Entonces, hay por un lado un horizonte, si vos querés, común, pero al mismo tiempo hay caminos y hay concepciones de cómo se debe llevar adelante ese proceso de liberación y de transformación que son diferentes. Son diferentes al punto de que existen algunas fricciones, ¿no? En los testimonios que yo fui recabando. Por ejemplo, Pipo Lernoux me cuenta que en un momento venía de recibir a un gurú de 17 años, ¿no? Que venía con toda la mística oriental y se cruza con una vieja compañera del colegio que era militante montonera y hay un cruce, digamos. Pase de factura. Hay una cierta tensión que tampoco llega a ser una tensión tan intensa como para quebrar el frente juvenil, ¿no? Déjame preguntarte dos cosas a partir de tu respuesta. Por un lado hay un preconcepto que uniformiza la experiencia de la sociedad en un periodo histórico dado. Por ejemplo, en la dictadura la idea de que toda la sociedad estaba completamente reprimida y no se podía vivir por fuera de los márgenes, tener algún tipo de felicidad en un contexto tan trágico. Y sin embargo, la vida
sucedía y seguía. Sí. Había un cotidiano que Exacto, transcurría. que escapaba, transcurría, ¿no? sí, a la tragedia que se vivía en cierta zona de la sociedad. ¿Cómo es en ese año 73 tan clave por su politización? ¿Hay una afuera, por afuera de esa politización? Hay una afuera, es un afuera relativo. Vos tomás, por ejemplo, una canción como La Felicidad de Palito Ortega, claro, que sería una canción baladí, para decirlo de modo delicado, y sin embargo, en La Felicidad y en otros temas del repertorio de Palito Ortega aparece también la idea de que sobreviene un cambio o de la inminencia de un cambio. Porque en rigor el 73 no fue un año revolucionario, fue un año de expectación revolucionaria. Fue un año de espera de una revolución que no llegó. Que no llegó. Que no llegó, pero exactamente. Lo más cerca que estuvo la sociedad de eso. Claro. Exactamente. Ahora, también hay que decir que hubo un corrimiento de la sociedad argentina hacia la izquierda muy amplio y muy impresionante. Vos ves, por ejemplo, comparar las plataformas electorales de marzo del 73, las revisás una por una, y te encontrás, por ejemplo, la plataforma de la Unión Cívica Radical, que en mi opinión hoy es un partido de centro-derecha. En ese momento hablan de reforma agraria, de ampliación de derechos de la mujer, de profundizar la reforma universitaria. Es decir, parece la plataforma política del Partido Obrero. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical. Entonces, ese clima, digamos, de efervescencia política, que hay que ponerlo también en su debido contexto histórico. La Argentina venía de un largo periodo de dictadura. Una dictadura que, digamos, empezó en el 66 con el golpe de Onganía, pero que tiene antecedentes anteriores, digamos, del año 55 por lo menos. El 73 es un año de un triple regreso. Es un regreso de la democracia, después de 7 años, de Longaniato, Levingston y Lanuse. Es un año de regreso de Perón, del exilio después de 17 años, casi 18 años, y es un regreso del peronismo al poder, en dos movimientos que son bastante diferentes, el de marzo y el de septiembre. El de marzo, bueno, con la Juventud Maravillosa, como la llamaba Perón, con fuerte presencia de la JP, de los montoneros, incluso en ese gobierno de Cámpora, y luego hay una especie de termidor que en el 73 no se nota todavía, no hay suficiente conciencia de que hay un giro a la derecha. Eso va a aparecer con más claridad en el 74 y 75, sobre todo después de la muerte de Perón. Bueno, entonces, por un lado hay una vida por fuera de la política y por otro lado vos decías que había tensiones, ¿no? En esto de Pipo Lernoux encontrándose con una militante que le reprocha porque estás con una música pasatista de alguna manera, ¿no? Sí, una música que, digamos, los militantes más rígidos o más dogmáticos veían como una especie de mascarón de proa del imperialismo. Porque el problema que tenía el rock es que indudablemente era una música que había nacido en el imperio, pero había nacido con un sentido contestatario y crítico. Es paradójico. Es paradójico, efectivamente. Es paradójico porque en realidad el rock, en tanto parte de esa contracultura de la que hablábamos hoy, se revela en realidad contra la sociedad opulenta norteamericana. Porque la otra gran paradoja del 73 y sobre todo de los años 60, porque el 73 es un momento de clivaje también, es un momento de crisis a nivel internacional, la crisis del petróleo, la guerra de Yom Kippur, la recesión en los Estados Unidos, el fin de la guerra de Vietnam, empiezan un pesimismo va cubriendo. Exactamente, un pesimismo pre-punk, podríamos decir, para usar términos musicales. Pero hasta ese momento, hasta el 73, los 60, que uno inmediatamente relaciona con el Che Guevara, la Revolución Cubana, el Mayo francés, son años de gran prosperidad para el capitalismo también. Es una época... La idea de progreso continuo. Exactamente, es una época... Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés, habla de una era dorada del capitalismo, que él ubica entre 1947, que es cuando ya se empiezan a superar los efectos devastadores, por cierto, de la Segunda Guerra Mundial, y 1973 justamente. Entonces, en Estados Unidos la rebelión era contra el consumo y hubiera sido absurdo en la Argentina rebelarse contra el consumo, exactamente. Entonces, ahí es donde aparece el rock un poco entrampado entre... por un lado, el deseo de continuar, o de reproducir en América Latina aquel ideario hippie contracultural, y por otro lado, adaptarlo a la realidad. Y hay una adaptación, es muy a la manera argentina. Por ejemplo, el único festejo importante que se organizó por el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima se llamó el Festival de la Victoria Peronista. Y fue un festival de rock, donde estaban Spinetta, Charly García, León Gieco, Raúl Porchetto, la Banda del Oeste. Qué interesante eso. Participó
Solano Lima. Sí, sí. Un hombre al que no le conocíamos la palabra prácticamente porque no hay discurso de Solano Lima. El que hablaba era Cámpora y Perón hablaban. Solano Lima no hablaba y sin embargo habló como 15 a 20 minutos, se abrazó con Billy Bond, ¿no? Y se largó a llover. ¿Y había militancia política? Bueno, justamente se largó a llover afortunadamente, ¿no? La lluvia con su efecto de algún modo reparador o sanador. Igualador también, ¿no? Igualador, efectivamente, todos se fueron a sus casas porque en rigor de verdad ese festival no había sido organizado por la Juventud Peronista, había sido organizado por un ala vinculada a la Juventud Sindical, que digamos, dentro de la ideología del momento estaba lógicamente más a la derecha de lo que era la Juventud Peronista. Claro. Se llamaba Brigadas de la Juventud. Pero llama más la atención también que esa Brigada de la Juventud más de derecha termine organizando un festival de rock con influencias del rock libertario de Estados Unidos efectivamente. Y más hippie, ¿no? Después las gradas se llenaron con banderas de JP, montoneros, y por eso digo, afortunadamente llovió porque hubo algunos connatos de violencia en ese momento entre las dos bandas o facciones, ¿no? Y Sergio, ¿se puede rastrear un creyendo de ese sesgo ideológico que se ve imprimiendo al tipo de música a lo largo de esa década? No llega a... El sesgo ideológico no llega a marcar los contenidos poéticos y lógicamente menos musicales del rock. El rock sigue su propia evolución, diríamos así, sigue su propio desarrollo. Lo que sí es muy interesante es la operación que hace Luis Alberto Spinetta. Claro, ¿cómo entra todo este poeta maldito surrealista en el año 73 en Argentina? Bueno, toma a un poeta maldito y surrealista, como vos bien decís, que sin embargo había roto en 1925 con el grupo de Breton, que de algún modo encarnaba la versión oficial del surrealismo. Y había roto por una diferencia política. Breton y los demás surrealistas habían adherido al Partido Comunista Francés. Y al poco tiempo incluso van a tener algún paso por el estalinismo, después van a romper con el estalinismo. Y las impugnaciones que esos surrealistas le hacen a Antonín Artaud, que queda un poco fuera, digamos, de marco, ¿no? Solitario, son similares, salvando las distancias de época y de distancia y de cultura, a las que muchos militantes le hacían al rock argentino, ¿no? Que era una música descomprometida, un poco lunática, que vivía en un mundo un poco imaginario, con un tipo de reclamo de libertad pequeño burguesa, que era, digamos, toda una ofensa que alguien lo tacharan de pequeño burgués, ¿no es cierto? Había que proletarizarse. Exactamente, pero lo que hace Spinetta es encontrar, por el contrario, el sentido profundamente revulsivo que tiene la obra de Antonín Artaud y poner, digamos, en diálogo a dos, si se quiere, dos malditos, Artaud y el rock argentino. Claro. Dos malditos hasta cierto punto, porque Artaud se venía editando desde los años 60, hay una antología de poesía surrealista muy interesante de Aldo Pellegrini, hay una versión también que se vende mucho en esos años de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. ¿Pero Spinetta era consciente de esa casi lectura política? Sí, yo sostengo que sí en el libro, ¿no? Yo sostengo que sí porque además cuando el disco se presenta en el Teatro Astral, en octubre del 73, se entrega a la gente un manifiesto, que es el único. Después hay uno de Pablo Dacal 20 y pico de años más tarde, en el 2008 en realidad. Pero es hasta ese momento el único manifiesto de música popular desde aquel viejo manifiesto del nuevo cancionero del folclore. Y ahí habla concretamente, ¿no? Ahí habla de oponerse a los intereses económicos, digamos, al achatamiento del gusto musical. Claro, aún alguien que se quería correr de eso también tenía una afirmación política. Y aparecen dos palabras que son revolución y liberación, que un uso libre. Para decirlo en términos de la Clos, son significantes flotantes, ¿no? Que pueden anclar en cualquier lugar, pero que de cualquier manera en ese momento y en ese lenguaje artístico rupturista tan extraño que está planteando Spinetta, tiene indudablemente que ver, si no con una revolución en los mismos términos de la política, por lo menos con una idea que hoy está ausente, lamentablemente, que es la idea de un futuro promisorio, ¿no? Sergio, te traigo al hoy, ya que hablas del hoy ausente, este futuro promisorio, para despegarnos, pero para continuar esta relación entre el momento histórico-político y la música que se escucha a la época. ¿Tenés alguna hipótesis en torno al trap? ¿Por qué ha pregnado, de alguna manera, ha entrado en los adolescentes, en los jóvenes? Sí, el trap, como el reggaetón y como unos años antes
la cumbia están vinculados a un proceso de hibridación que se da no exactamente en la Argentina, sino más bien en Centroamérica, ¿no? Ahí aparece esta combinación de música que viene de Panamá, que viene de Colombia, con el agregado del hip hop, ¿no? Que también es una forma, digamos, muy directa, que por momentos recuerda a la antigua payada bonaerense, de expresar una disconformidad contra la sociedad y contra el mundo, ¿no? Entonces, quizás una de las claves, no es un fenómeno que lo haya analizado en profundidad. Dame tiempo, porque soy historiador. Dentro de 15, 20 años, si estamos bien, podemos, un poquito menos, podemos hablar del trap. Me parece que tiene, digamos, a diferencia de lo que era el rock, porque el rock, digamos, exigía o requería de un aprendizaje musical, una cierta experticia instrumental, compositiva. Esto es mucho más inmediato y esto de algún modo es también una forma democrática de poner en boca de todos la posibilidad de expresarse en términos musicales y poéticos, ¿no? Ahí es un discurso que no es exactamente el de la poesía, pero tampoco es justamente el de la música, con un agregado fundamental, que en realidad no es un agregado, es algo que constituye la matriz de estas músicas, que es la corporalidad, es el baile, es el cuerpo, ¿no? El cuerpo aparece en los años 70 como un tema un tanto problemático, porque al rock se lo escuchaba en una actitud corporalmente pasiva, y después íbamos a bailar, ¿no es cierto? Íbamos a los bailes. Divididas los dos momentos. Exactamente, exactamente. Bueno, muy interesante, Sergio Pujol. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luciana. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.